Hola, muy buenos días a todos. Bueno, soy Julián Hernández. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre una crítica hacia los paradigmas tradicionales y un llamado a la transformación en la educación. Digamos que este trabajo y esta exposición, digamos que está basada como tal en un documental llamado La Educación Prohibida, realizado por Gabriel Doin en el 2009. ¿Listo? El objetivo como tal de esta reflexión como tal es cuestionar los paradigmas tradicionales en la educación. Vamos a tocar algunos temas que dentro de la película se mencionan y pues algunos temas que de pronto en el desarrollo de la maestría y de pronto con algunas em, em, materiales bibliográficos, digamos que se puede, pues digamos, llegar a una conclusión. Como tal, tenemos una propuesta que básicamente son las alternativas centradas en el ser humano y el aprendizaje holístico. Primero vamos a empezar con un poco de la definición sobre qué es el aprendizaje. Básicamente, pues en primer lugar puede ser un proceso transformador y activo y continuo. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente vamos a tener una sustancia como tal que va a ser cambiante constantemente y es precisamente el conocimiento. Si bien el aprendizaje es para generar un sistema de integración de información, que es lo que nosotros llamamos conciencia y conocimiento, pues al ser esto, digamos que la idea es que el ser humano esté preparado para aprender a aprender, que constantemente está aprendiendo las dinámicas como tal de la vida, de la información y bueno, en fin, de lo que es básicamente vivir. Por otro lado, también vamos a enfatizar como tal en la curiosidad, lo que es el pensamiento crítico y el autodescubrimiento, como es un sistema de integración de información, que es lo que vamos a llamar ahorita conciencia. Esa conciencia va a ser un ser que, pues, digamos, es cognosciente y va a recibir como tal información, pues, digamos que de los sentidos, del entorno y como tal, cómo se está desarrollando ese sujeto. Por lo tanto, se tiene que enfatizar en esa curiosidad y tiene que ser un pensamiento analítico y de autodescubrimiento, porque resulta que esto va más allá del aula. Esto no solamente se queda en un salón de clases y ya cuando tú terminas tu paso por un aula, hasta ahí se acaba el aprendizaje, pues digamos que no es así del todo. Básicamente mantenemos un aprendizaje permanente, por lo tanto, dentro de esa definición y el concepto de lo que es aprendizaje, pues debería de estar eso, como tal que no se acaba en un aula de clase, sino que sigue como tal ese proceso. ¿Listo? Es transformador, activo y continuo. ¿Listo? Adicional a ello, vamos a hablar un poquito sobre la educación versus enseñanza. Si bien la enseñanza se puede considerar como la mera transmisión de contenidos, la educación básicamente se viene a materializar como un proceso que fomenta el pensamiento autónomo. O sea, la educación no solamente se imparte en un aula de clases, digamos que la educación se da a lo largo de la vida. De hecho, al ser un aprendizaje, un pensamiento autónomo, se puede dar bajo los lineamientos como tal de un docente, de una institución formadora o básicamente bajo lineamientos de una sociedad. Entonces, digamos que la idea es esa, no solamente la replicación del conocimiento, que es lo que, pues, digamos, nombraban en el documental, que se consideraba ahorita la educación como ese músculo sistemático que estandariza absolutamente todo y lo único que prefiere es replicar como tal esos ideales hegemónicos como tal, imperantes en el momento. Entonces, digamos que por ese lado, digamos que la educación pues no vendría siendo solo eso. Digamos que más allá es como tal ese proceso que fomenta el pensamiento autónomo. Así de sencillo. La meta, pues la meta básicamente es el florecimiento emocional, social e intelectual. En cuanto a si es posible educar sin escuelas, en mi opinión sí, y precisamente aquí es donde vienen algunos pensadores como Iván Illich, que buscaba como tal desescolarizar la educación, en donde él abogaba como tal por ese proceso de autonomía personal, en donde utilizando también conceptos de Paulo Freire y todo, pues los estudiantes no son solamente ahí cajoncitos vacíos que hay que llenarlos con conocimientos, sino que no, al contrario, para poder favorecer un desarrollo humano necesitamos que esa persona, pues digamos que piense de forma curiosa, ¿no? Y para permitir esa curiosidad tenemos que darle autonomía, ¿cierto?
y crear más bien los entornos propicios para que esa persona descubra. Y básicamente eso vendría siendo como tal un aprendizaje autodirigido. También tenemos de pronto algunas alternativas como los proyectos aplicados al mundo real y como tal ese enfoque comunitario y colaborativo, ya que pues básicamente la idea de adquirir información mediante un proceso de educación no es solamente trabajar, hacer un sueldo y listo, sino que también va con un trasfondo de que usted sirva para la sociedad, sirva en algo a esa sociedad y se trabaje bajo un ambiente colaborativo. Eh, ¿Qué pasa aquí con los nuevos paradigmas educativos? Vamos a hablar un poquito sobre las formaciones, las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas. Digamos que en ese orden de ideas, actualmente el sistema convencional, tradicionalista, pues digamos que lo único que hace es buscar la memorística, ¿cierto? Como todo se tiene que estandarizar porque es que todo el mundo tiene que pasar por esto, pues digamos que se establecen unas reglas que pues no está mal, pero desafortunadamente muchas personas se van a quedar en el proceso porque no hacen parte de esas formas de evaluación. Tenemos las inteligencias múltiples, tenemos muchísimas cosas e intereses de los estudiantes. Muchos son artistas, muchos pueden ser científicos, algunos son positivistas, otros son un poco más místicos. Y esto lo único que hace es generar aperturas a diferentes formas de pensamiento y diferentes formas de conocimiento que pues básicamente a final de cuentas es versátil, o sea, es muy grande la cantidad de variables que se tienen dentro de la educación y la investigación y por ende digamos que estandarizarlo es ridículo, en mi opinión, y absurdo. Sin embargo, como tal en la educación prohibida, pues también se manifiesta de esta forma. Y pues digamos que allí uno puede ver algunos matices sobre cuáles podrían ser esos nuevos paradigmas educativos que básicamente buscan por abogar por esa voz y autonomía de los estudiantes, o sea, que sean 100% autónomos, autodidactas, que tengan un énfasis en el pensamiento crítico y resolución de los problemas, la inclusión de de estilos de aprendizaje diversos, porque no todo el mundo aprende de la misma forma, y el uso significativo de la tecnología, que aquí es en donde ya viene como tal nuestra reflexión hacia ese aprendizaje ubicuo que busca, que aboga por esa accesibilidad permanente del conocimiento independientemente en donde usted esté. Básicamente, ¿cuál es la reflexión sobre este nuevo aprendizaje, este nuevo estilo, estas nuevas metodologías? Y es que gracias a las tecnologías actuales, a la globalización, pues digamos que tenemos una oportunidad de acceder a todo el conocimiento humano mediante un equipo y básicamente acceso a la red, a Internet. Si tú tienes eso, tienes acceso a todo el conocimiento humano, así que ya el problema no es que haya un docente que lo sabe todo, porque pues básicamente él es el que se comió todos esos libros y le va a explicar a los demás, ya que esos libros eran de muy difícil acceso para todo el mundo, pues digamos que ya ahorita el acceso a la información no es un problema. ¿Cuál es el problema? Saber cómo pensar. Antiguamente se preocupaban en mirar qué piensan las personas y enseñarles qué pensar. Hoy en día, con el aprendizaje ubicuo, podemos pensar en que el estudiante se le tiene que enseñar a cómo pensar para que pueda resolver los problemas. Así que en esta reflexión sacamos algunos beneficios en donde este proceso ubicuo nos enseña a aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, a fomentar esa autonomía y como tal ese aprendizaje colaborativo global y ofrece experiencias prácticas mediante simulaciones y recursos en línea. Digamos que también se puede volver una forma interesante de hacer que el estudiante se enamore del conocimiento. Básicamente, ya para finalizar, digamos que se pueden sacar algunos roles, teniendo en cuenta la alineación de las preguntas que dentro del curso se exigen que sean respondidas. En este caso tenemos algunos roles en cuanto a los actores en el aprendizaje ubicuo y básicamente son dos, el estudiante y los docentes. El estudiante básicamente, ¿qué es? Esa persona autodirigida que es una persona exploradora de los recursos disponibles, o sea, esa persona tiene que desarrollar esa curiosidad y tiene que buscar respuestas, aprender a buscar respuestas. Y los docentes, pues básicamente facilitamos los entornos flexibles y nuestro enfoque es básicamente empoderar a ese estudiante del conocimiento, para que asimismo se pueda formar pues como un ser humano íntegro y erudito. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por ver este video.